Rocío Montalvo, bienvenida al podcast de Distrito Regio. Gracias por la invitación. ¿Por qué te dicen la gitana? Bueno, mira, cuando tenía 16 años, mi profe de Ciencias Sociales, Ignacio Zapata Narváez, que en paz descanse, él nos hablaba mucho de las luchas sociales y todo ese tema, ¿no? Era el profe de sociales, entonces decía, no, la apatía de los jóvenes, de la gente, todos se quejan, pero nadie actúa. Entonces, por azares, pues yo dejé mis estudios, un día me reencuentro al profe, él era el presidente de la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos, del Transporte y Servicios Públicos, y en ese entonces ya era regidor del PRD. Entonces, la función que él me ofreció, aparte de retomar los estudios, fue ayudarle a atender las quejas de los usuarios y orientarlos y hacer gestiones. Entonces, un día me dice, saliendo de la escuela, oye, Rocío, aquí los amigos, toda la gente no participa, tenemos que ser un poco más creativos, etcétera. ¿Cómo ves? Pues ya te conseguimos, queremos que hagas un personaje que es la gitana. Y yo, ¿pero por qué, profe? Y lo dice, no, pues es que necesitamos ser creativos, Rocío. Y la gente aquí cree mucho en esas cosas. Y como era un tema de gas natural, que eran las altas tarifas de gas natural, sí, la compañía española. Entonces, fue en el 2006, o sea, ya había pasado un tiempo, ya en ese entonces, ya tendría yo unos 19 años. Y le dije, no, a mí me da mucha vergüenza hablar en público. O sea, yo le ayudo a atender usuarios y lo que usted quiera, pero eso de hablar en público, no se me da. No, pues ya lo decidimos, ya hasta tenían el traje, collares y todo. No, mira, ya aquí está todo tu kit. Ah, bueno. Llegamos ese día, ahí en Simón Bolívar, en la compañía de gas natural. Los gerentes eran españoles. Se trataba de que yo tenía que salar el negocio y hablar de 5 cartas, ¿no? Del oro y el dinero que nos roban, etc. Total que iba todo bien armado y en el momento en el que empiezo el hacer todo, habían como unas 200 personas, entre 150 200 personas que iban a pagar el recibo, pero sobre todo iban a reportar que traían sobrecobros de 12,000 hasta 50,000 pesos, eran montos excesivos, impagables. Entonces, cuando yo empiezo a hacer toda la dinámica, estábamos en vivo en los medios, transmisiones en vivo, ¿no? Sí. Entonces yo empiezo de que, por eso voy a salar este negocio, y saco la sal y se la aviento a la puerta de gas natural. Oye, los gerentes salieron y empezaron a cerrar, quién sabe que se habrán figurado, ¿no? O realmente sí creen mucho en eso, ¿no? Pero exactamente donde dejo caer la sal, en la esquina, se voltea una unidad de gas natural y estaba María Julia Lafuente en vivo y me dice, ¡ay, qué efectivo es esa gitana! No, miren, muchachos, que no sé qué, yo quiero que me lean las cartas. Y pues yo ya, como que la adrenalina, un poco de todo, nunca había hablado en público, ya de rato ya no sabían cómo callarme. El profe me hacía, ya, Rocío, eso no iba en el... No, pues ya, vamos a darle. No era parte del show. Sí. Entonces, ese personaje nos empezó a que teníamos que buscar cómo llegar a dar el mensaje a los usuarios sobre lo injusto que estaban haciendo, el cómo mediatizarlo, incluso con los medios de comunicación, porque no cubrían las notas, ¿no? Entonces, ya de rato, oye, sonaba el teléfono, llegamos a la oficina y nosotros bien contentos porque el teléfono estaba suene y suene. Oye, pues puros reportes, queremos hablar con la gitana, y luego, oiga, ¿cuánto cobra? Yo? No, es un tema para que nos reporten su servicio de gas natural, cuánto están cobrando y todo. Entonces, desde ahí, pues muchos me empezaron a apodar la gitana, ¿no? Después, en ese tiempo, pues fue involucrándome poco a poco, de una manera inconsciente, pues en el activismo. A grado que ya en el 2012, pues fundé la asociación Únete Pueblo Usuarios del Transporte y Servicios Públicos. Fallece el profe Javier Orellana, que eran los fundadores. Ahorita ya solamente queda Arnulfo Vigil, que es pues de los que nos ha estado dando el acompañamiento en la asociación y sobre todo la orientación de qué hacer y cómo actuar y sobre todo el lograr llegar a mediar con las autoridades para lograr el objetivo que es tener un transporte moderno seguro. ¿Cómo es que recibes tú la invitación para trabajar en el gobierno del estado? Bueno, no está muy divertida la anécdota. No tanto como la gitana. Fue cuando tuvimos el tarifazo, se vino en la administración del Bronco. Yo ya tenía desde el 2012 con Únete Pueblo.
ya conocí al doctor Hernán Villarreal. De hecho, ya habíamos, él como funcionario y yo afuera, ya habíamos tenido algunos roces ahí fuertes. Entonces, cuando se viene el tarifazo con el Bronco, que quería aumentar la tarifa 19.50, 21.50, pues fuimos a protestar, ¿no? Y hicimos un plantón afuera afuera de la oficina del Bronco nos plantamos. Nunca nadie había hecho un plantón afuera de la oficina del gobernador. Duramos cerca de 3 meses. Muchos diputados de todos los colores, y, o sea, ya cuando empezaron a ver que el tema ya era de que, oye, estos no se van, y la gente empezó a participar, y luego, pues de ahí una vez nos sacaron de Aguilita, de Palacio de la madrugada, todos dormidos y todo, y vámonos. Entonces son de esas anécdotas de que no están tan divertidas porque pues dormimos en la noche todos golpeados ahí en el bote, ¿no? Entonces, ese día fueron pasando y nos sacaron, nos despojaron de ahí del Palacio. Plantón. Salimos del bote y le dije, no, aquí vamos a estar, no nos dejan entrar a Palacio, nos quedamos en la Macro. Entonces, ahí fueron muchos diputados, entre ellos el senador, que es el gobernador, así es. Entonces va y me dice, ¿qué onda, Rocío? ¿Y qué esto? Y le digo, no, hombre, pues tenemos la línea 2 del metro que se está cayendo. A nadie le importa, desde el 2013 pedí un peritaje que me agarro y ahorita viene el aumento. ¿Y qué necesitan o qué onda y todo? No, pues aquí nos vamos a quedar hasta que logremos que el consejo diga que no va a haber tarifazo. Entonces, de esa manera fue como nos fuimos involucrando, empezamos a ver, logramos detener el tarifazo. Nos costó golpes porque un día antes de la sesión me golpearon afuera de mi trabajo para que no acudiera a la sesión. Y pues ahí el ahora gobernador y el doctor Hernán Villarreal, que es el secretario de Movilidad, sí, pues fueron a respaldarme y me dieron todo el cobijo de que no está sola, le vamos a dar. Muchos lo ven mal, de que políticos se sumen, pero yo creo que al contrario, ¿no? Ellos son los que tienen la obligación de atender estas demandas sociales. Entonces, y el poder. Así es, o sea, uno es como dicen, un simple mortal, no es lo mismo que alguien que tiene un respaldo o una autoridad como tal. Claro. Entonces, cuando se da todo esto, yo hablaba de que traemos un déficit de camiones, logramos detener el aumento, sin embargo, nos castigaron a los usuarios quitándonos 3,000 camiones en circulación. Traíamos lo de la línea 2 del metro, la denuncia desde el 2013, y entonces cuando llega el gobernador y el doctor Hernán en la transición me dicen, Rocío, pues eres muy crítica y todo, ¿verdad? Pero pues a ver, vente a este lado a ver si es cierto, porque eres muy buena para gritar y bloquear y todo. Dice, pero vamos a ver si realmente pues le entras. Le dije, aguas, porque así como soy de gorrosa afuera, adentro a mí no me va a importar. Entonces, así inició la invitación, primero en la transición. En la transición se logra constatar lo que yo había venido demandando. Se hacen compromisos por parte del gobernador de comprar camiones. En un inicio queríamos comprar 5,000 camiones, pero pues tú sabes, el bloqueo del Congreso, en el presupuesto, etcétera, todo ese show que se ha venido dando, se lograron comprar 2,200 camiones. Entonces me dice el gobernador, claro que le vamos a entrar al tema. Entonces dije, si tú le entras al tema de movilidad, yo le entro también. Entonces ahí es como inició mi invitación. Claro, ya después como que se han de arrepentir y decir, hombre, vieja gorrosa, pero pues aquí estoy. Pues no creo que se hayan arrepentido porque te tienen ahí todavía en el juego. Entonces es parte de que eres una persona importante y que les estás ayudando para poder tener ese acercamiento con la gente. Pues sí, algo que tengo que reconocer del doctor Hernán y del gobernador es que trato de no hablarles. Ya cuando les hablo es porque de plano... Ya es muy urgente. Ya, es de que ya ya se tiene que atender. Entonces, sí han escuchado. Recuerdo cuando salió el peritaje, porque el gobernador pidió agilizar el peritaje de la línea 2 del metro. Yo le hablaba de la gravedad, de que incluso se podía caer como en la Ciudad de México. Entonces, cuando lo recibió, estaba dicen que tenemos que cerrar la línea 2 del metro. Y eso es un costo político que nadie se atrevía a atender, ¿no?
Y pues le dije, pues hay que entrarle porque primero son las vidas. Y pues si nos toca que nos tiren, pues ni modo. Pues, aunque esta es una corrupción del PRI, porque fue de cuando se construyó, pues ahorita tenemos que entrarle. Entonces, el gobernador ha sido muy sensible en ese tema y es lo que me ha tenido al seguir en este movimiento, ¿no? Y ya había un antecedente desde la Ciudad de México cuando la línea 12 había sufrido ahí el desperfecto por falta de mantenimiento y que es algo que no se solucionó en su momento. Entonces yo creo que previendo eso fue importante que le dieran seguimiento aquí, ¿no? Sí, y sobre todo que cuando estuvimos en el plantón después, el gobernador nos apoyó en ir a poner la denuncia en lo federal. Entonces, ya era como de que, oye, tú me acompañaste a denunciar, ahora tú eres el que tienes la decisión, tienes los resultados, y ahora sí que, y el conocimiento. Entonces, sí sería una gran responsabilidad, y la asumió como tal, que tú sabes que muchos, entre esos los principales responsables, que son los del PRI, pues estaban cuestionando que cuando la abren, que cuando pasa eso, oye, primero vamos a garantizar la seguridad y hagamos lo que tengamos que hacer. Y entonces ese sí es un reconocimiento que yo no me canso de expresarlo, porque pues del 2013 a hace 2 años, pues ¿cuánto tiempo pasó? Uh-huh. Entonces sí es un tema donde habla del compromiso que tiene el gobernador con el tema de la movilidad. ¿Qué te dice tu familia de que ahora andas bien metida en la política? No, pues imagínate, mi papá cuando empecé en el activismo me decía, papá, ya no te juntes con ese profesor y con esos señores, nomás te andan sacando. Y luego cuando ya se murió el profe, pues ¿quién me sacaba? Era yo sola. Ay, no, vamos a ir. Entonces, poco a poco he ido aprendiendo. Porque en un inicio pues yo iba y era gritar y eso, entonces ya, oye, pues hay que estudiar las leyes, hay que proponer, ¿no? O sea, no solamente el grito, sino cómo le vamos a hacer para solucionar. Entonces, poco a poco mi familia pues se ha ido involucrando. Mi papá era de que, ay, no, ahora salió en la tele, otra vez la metieron al bote, o qué hicieron, o sea, ya era mi papá de que nota roja, Rocío. Entonces, ahorita mi papá le preocupa mucho, dice, oye, pues está bien, yo entiendo que te gusta, tienes todo el apoyo, pero sí les preocupa porque soy una persona muy idealista, soñadora, de que vamos a lograr tener el transporte que los usuarios nos merecemos. Entonces, eso le preocupa a mi papá porque dice, es que a ti cuando se te mete algo a la cabeza, Rocío, no hay poder humano y a veces hay que ceder. Entonces, es un tema de que dicen, qué bueno, pero por otro lado se preocupan porque dicen, ¿y si no? Y prácticamente estamos viviendo una etapa en las campañas políticas que no se había visto, es sin precedentes, donde hay mucho derramamiento de sangre de parte de los candidatos, ¿verdad? Entonces, ¿a ti te da miedo? ¿Cómo te sientes tú cuando ves o escuchas que sucedió esto, por ejemplo, en lo del Carmen, en Tamaulipas, en diferentes partes de la República, lo que está sucediendo? Pues mira, si cuando era activista, cuando estaba en el activismo, me llegaron, tuve más, ya no voy a decir cuántas veces me detuvieron, mala reputación. Bien pero fichada. Sí, bien fichada. Pero me llegaron a golpear, a dañar las oficinas de mi trabajo, me llegaron a intimidar. De hecho, estuve dentro del programa de protección de activistas. No tuve miedo, ¿por qué? Porque estoy haciendo lo correcto. Ahorita que obviamente cuento con todo el respaldo y todo, sí, pues menos. Y aparte, cuando uno hace el bien y contagia eso, porque la gente sabe, entonces, es casi imposible que eso te llegue a pasar. Y si llega a pasar, pues bueno, ya sería decisión de Dios, ¿no? Pero miedo no tengo. Miedo no, sin miedo a nada. De hecho, hay una canción que me gusta mucho de Felipa, siempre la ponemos en Únete Pueblo, que se llama Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Entonces, esa canción es el himno que a mí me gusta y que siempre he puesto, porque los policías, que eran los que nos tenían que proteger, pues muchas veces eran los que nos reprimían, sí, por exigir que se garantizaran nuestros derechos. Entonces, ahorita digo, no estamos haciendo el mal, al contrario, queremos llegar al Congreso a legislar y a ponerte a trabajar a toda esa bola de huevones que nada más se la pasan bloqueando
las buenas iniciativas. Entonces fui de esas ciudadanas que íbamos porque iban a presentar un punto de acuerdo o algo, 3 horas, 4 horas de las sesiones, y salíamos realmente asqueados al ver cómo los diputados se la pasaban en el celular, comiendo, comadreando, incluso unos votando por los que no acudían, y las iniciativas de los ciudadanos nunca se atendían. Entonces, yo quiero llegar al Congreso a dignificar. O sea, un diputado, hay que recordar cuando eran los electricistas, cuando eran los obreros, fueron los que mejores legislaron. Ahorita todos esos que tienen la carrera política, como Ivonne Álvarez, un Heriberto Treviño, los del PAN, todos esos, pues solamente van y reaccionan a los intereses de sus partidos y no a las demandas ciudadanas. Entonces, a eso quiero llegar al Congreso, a que el Congreso vuelva a lo que debe de ser, la voz de los ciudadanos que representa. ¿Cómo ha sido el proceso de Rocío desde que era una activista la que iba y demandaba y gritaba, ahorita en este proceso que está pidiendo el voto? Pues, ahorita me recordaste de una... No, se extraña mucho. Sí, no, mira, me da mucho gusto porque cuando llego a las casas, mucha gente me ha tocado en mis redes sociales que me dicen, ay, Rocío, nos abandonaste, ahora ya estás con el gobierno. Y entonces yo les digo, espérame. Calma, pueblo. Antes hacía lo que estaba a mi alcance y presionaba. Cuando estuve en el Instituto Movilidad, logré demostrar que sí se puede atender las demandas de los usuarios. Es un proceso, no es de que mañana te traigo los camiones, pues no, ¿verdad? Es todo un procedimiento. Logré garantizar la atención médica, incluso en crear el protocolo de atención a usuarios lesionados del transporte público. Siempre ha sido un viacrucis que cuando hay un accidente dejan a los choferes abandonados en la cárcel, una total responsabilidad, y el usuario viendo a ver quién le da la atención médica, y muchos se quedan sin atención. Entonces, pues yo antes de que lograra crear lo del fondo y todo, pues decía, pues órale, vámonos, y ahorita me tocó el accidente en la Ruta 13 donde hubieron demasiados lesionados y demostré que sí se puede, que hay que hacer mejoras en la ley, que hay que crear un fideicomiso, que hay cosas que hay que hacer que desde afuera no lo hubiera visto, y eso es una de las cosas que me motivó cuando me dijeron, ¿cómo ves? ¿Te avientas? Dije, pues va, hay muchas cosas que hacer en el Congreso del Estado. Entonces, esa migración me ha logrado que los usuarios decirles, si antes podía, ahora más. Y voy porque realmente yo sé que los 2,200 camiones que compramos son una aspirina, porque ocupamos 5,000, no 2,200. Entonces, le digo, todo eso la gente me ve como de que, ay, Rocío, me ven en su colonia, ayúdanos con nuestra ruta. O sea, no es un sentir de reclamo, al contrario, es de ayuda. Y el pedir el voto, todos me dicen, sí, vamos contigo, Rocío. No, pues aquí ya estamos hartos. Entonces, es darle esa esperanza a la gente que dice, yo ya no voto mucho, ya no salí a votar, siempre es lo mismo. Y nos ganan la elección, sobre todo en Juárez, que son unos rateros los treviños, ¿verdad? Entonces, dicen, y luego les digo, pues conmigo no va a pasar. No, sí te la creemos, ¿eh? Eres capaz de ir a incendiar el INE. Y le digo, bueno, no tanto. Pero no me voy a dejar que nos roben la elección y la esperanza que representa para los juarenses. Entonces, ese sí es un compromiso, y sobre todo que ahorita se está viviendo esa energía, casa que tocamos, casa que dicen, yo soy Movimiento Naranja, vamos a entrarle, estamos contigo, Rocío, queremos más camiones, queremos que el metro llegue a Juárez, queremos que la Ecovía le extienda. Entonces, oye, me llevé y dije, ya. Sí. Pero hay que cumplirlo. Y otra ventaja es, como le digo a los vecinos, pues el gobernador es naranja, y si el gobernador tiene un equipo naranja que legisle, que gestione los recursos necesarios y todo, y vigile que realmente se apliquen, claro que vamos a poder devolver esa esperanza. Me enfoco mucho en la movilidad porque son los temas de más de 15 años por los que he luchado, entonces digo, claro que vamos a lograr llegar a tener el transporte que los usuarios nos merecemos, que no es en un día,
en 1 año, 2 años, nos dejaron abandonado el transporte público por décadas. Uh-huh. El usuario ha sido totalmente castigado, incluso es un tema hasta de infraestructura vial. Entonces podremos tener 5,000 camiones, pero si no tenemos buenas vialidades, si no tenemos, pues, obviamente, pues vemos todo el colapso que tenemos diariamente, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que se hacen las filas en las paradas de camiones? Porque antes decían que antes había menos camiones y no se hacían esas filas, y ahora que hay camiones, se hacen las filas. ¿Tú qué le sabes ahí al tema? ¿Cuál es la razón? Pues mira, son diferentes factores. En algunos casos tiene que ver el tema de la frecuencia de paso. Nosotros regularmente se hace un monitoreo y logramos identificar las zonas de X ruta, las que tienen. Por eso yo siempre le digo a los ciudadanos, lo importante es reportar y exigir tu folio. Antes no daban folio, ahora en esta administración damos folio por queja recibida. Entonces, ahí lo importante es, ¿por qué? Porque eso ayuda a que la Dirección de Ingeniería pueda captar la queja, puede identificar los diferentes motivos. El motivo puede ser por déficit de camiones, puede ser incluso por decisión, porque muchas veces los usuarios, hay zonas en las que dicen, no, yo me quiero ir sentado. Uh-huh. Y eso lamentablemente va acumulando filas. Y se espera hasta que es... Pero esa misma ruta puede tener un problema de déficit más adelante. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos estudios? Es identificar la zona problemática, captar el motivo de la fila, y si es unidades, pues hay que ingresar más unidades. Entonces, en los casos que hemos detectado de las nuevas rutas, pues tiene que ver en que en un inicio, sobre todo estas se han entregado en zonas de crecimiento. Entonces, el crecimiento desordenado que tenemos en los municipios, se entregan fraccionamientos, se siguen haz cuenta que, por ejemplo, ahorita vamos y en julio vuelven a entregar, cada vez que inicia un periodo escolar, se hacen entregas de fraccionamientos. Entonces, si ese crecimiento no es ordenado, en el que tengamos que notificar al Instituto de Movilidad de que, oye, voy a dar un crecimiento, municipio, que es el que los da, diga, voy a entregar esto y necesito más camiones para que se haga el estudio de ampliación de la ruta y todo. Simplemente llegan a acuerdos incorrectos los alcaldes con los fraccionadores, logran, y las rutas, hay que decirlo. Entonces, ¿qué hacen? Se amplían, no aumentan el número de unidades y lo que ya estaba funcionando se descompone en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, por eso parte de mis propuestas es regular el crecimiento. Entonces, y vigilar a los alcaldes. Todo eso son actos de corrupción. Y todo eso se viene a reflejar en esas largas filas, en esas acciones en las que a lo mejor nosotros, oye, el estudio marcó que eran 50 unidades. Las unidades se tardan en llegar cerca de 6 meses, por eso te decía, no es algo de que mañana te las tengo. Entonces, y hay muchos otros factores. Entonces, ya cuando llegan las unidades y si el alcalde sigue entregando de una manera sin notificar al instituto, pues obviamente que se va haciendo este tipo de problemáticas. Entonces, ahorita el gran reto de este gobierno es que las rutas verdes sean funcionales al 100%. Y segundo, pues sí hay un tema de que también muchos usuarios están optando por usarlas. Entonces, sí se necesitan más camiones y ese es el principal compromiso que llevamos con los usuarios. Comprar más de 3,000 camiones. Pues muchas gracias, Rocío, por acompañarnos aquí en el podcast de Distrito Regio. ¿Algo que quieras agregar para el auditorio de nuestro canal? Bueno, pues que la gente se anime a votar, porque esos que se quejan en redes sociales y esos que siempre dicen, no, otra vez lo mismo y todo, pues son los que permiten que lleguen los mismos. Esos políticos que van de pluri, esos políticos que nunca han trabajado y se regresan a prometer lo que no te cumplieron. Entonces necesitamos dejar la apatía y necesitamos votar por lo nuevo, porque hemos demostrado que se ha hecho más que los que han estado gobernando por muchos años, ¿no? Entonces, invito a reflexionar el voto, a analizar las personas. Yo creo que este es un tema muy importante, porque una persona, su trayectoria sí tiene mucho que ver en que si va a cumplir o no va a cumplir. Entonces, votar todo naranja, porque para poder cambiar Nuevo León necesitamos realmente tener alcaldes, diputados, senadores, diputados federales para que nos ayuden a traer el dinero
y poder conseguir todo lo necesario de recursos, infraestructura, y pues todo lo que los ciudadanos nos piden. Para eso necesitamos todo un equipo naranja que esté gobernando. Pues muchas felicidades y aquí nos vemos próximamente. Muchas gracias.